Entonces, ahorita, en algún punto vamos a llegar ahí y vamos a ver si está o no está o cómo está. Entonces, aquí, ¿no? El artículo 14 dice que el Plan Nacional de Desarrollo, el macro, es responsabilidad operativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, bueno. Una de las principales razones es justamente porque es una instancia globalizadora, ¿no? Todas las instancias de gobierno que quieren recursos para pagar nómina, para hacer obras, para hacer lo que quieran, con quien tocan base es con Hacienda. Y si Hacienda les dice que no, ya no hay otra instancia a la cual ir, salvo que seas muy cuate del presidente para que el presidente le diga a Hacienda que entonces sí te dé lana. Pero si Hacienda ya te dijo que no y que no vas a tener recursos presupuestarios para pagar nómina a maestros o para pagar a médicos o para hacer alguna obra, ya te tomaste con pared. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales Hacienda efectivamente está ahí. La siguiente, por favor. 203. Ahora, en este proceso de planeación, también las otras instancias, aquí las dependencias que son las secretarías de gobierno federal, tienen la responsabilidad en particular, ¿no?, de elaborar programas sectoriales. Programas sectoriales que cuenten con las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de grupos sociales y de los pueblos y comunidades interesados. Aquí en particular, digo, lo único que quiero que pongan atención es, hay otro nivel. Si vemos como una escalerita, ya bajamos un peldaño más. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y aquí ya se hace mención a programas sectoriales. ¿Ustedes han escuchado algún programa sectorial? ¿Identifican algún programa sectorial? Alimentario. El de medio ambiente. Okay. Entonces ahí ya vamos viendo la desagregación, ¿no? Hay un Plan Nacional de Desarrollo que tiene 5 grandes objetivos. Acá hay una silla, ¿es? Acá hay otra silla. Y aquí yo no sé dónde está. Con programas sectoriales. Entonces, este programa sectorial ya es de una temática en particular y ya tiene un nivel de detalle más grande. La siguiente, por favor. Los planes que vamos a ver en las siguientes horas son planes sectoriales. Exactamente, ¿no? Pero entonces, insisto, más que, o sea, lo que quiero que quede claro es la película completa de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, que es ese, y que se supone que se construyó, como dijo el presidente, de una manera democrática, participativa, deliberativa, y refleja las aspiraciones y las demandas y las propuestas de la sociedad. Y ese Plan Nacional de Desarrollo da origen a otros programas. El primero que ya mencionamos son los programas sectoriales. Ahora, el artículo 20 habla justamente del carácter de participación y consulta de los diversos grupos sociales, ¿no?, para expresar las opiniones y para rescatar todas las propuestas. Y aquí dice cómo es que se hace eso, o sea, cómo se hace el proceso de participación para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Y dice, las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros diputados y senadores del Congreso de la Unión. Y esta lista es enunciativa, pero no limitativa, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver cómo históricamente estos grupos organizados en estos sectores son los que se contemplaban para tener la interacción con el gobierno. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan, y no sé si aquí formen parte de alguna de estas organizaciones, ¿no?, pero por ejemplo, el sector popular del PRI, o el sector campesino del PRI, o el sector obrero del PRI,
Y así como en el PRI, en otras organizaciones, pero también, ¿no?, independientes a los partidos políticos, pues hay organizaciones gremiales que justamente el poder de interlocución con autoridades o con partidos o con funcionarios públicos está dado en este carácter de grupo, ¿no? Y lo decía el compañero, yo como persona, pues, ¿cómo le hago para participar? O cómo le toco la puerta, o cómo le hablo al teléfono, o cómo le mando un correo, y el presidente o el presidente municipal o el gobernador me va a responder a mí. Está complicado, ¿no? Pero si es una organización de alguno de estos que están mencionados, obreros, campesinos, pueblos y grupos culturales, instituciones académicas, empresariales, ¿no? Si cualquiera de estas de manera organizada envía una comunicación o una petición, creo que hay más posibilidades, ¿no?, de que se responda. Entonces, por eso digo, estos grupos son los que menciona la ley, pero no son solo los que pueden participar. Entonces están como ejemplo. Y lo más importante de esto es que está en puerta el proceso electoral tanto en el Estado de México como a nivel federal. Y se va a abrir un periodo en donde ustedes pueden ser consultados. Todo lo que hemos estado trabajando en estos módulos, en estos días, les puede servir para presentar propuestas como uno de estos grupos que la ley faculta para presentar sus puntos de vista. Entonces piensen que en adelante, en los próximos meses, va a haber oportunidad de trabajar y de presentar propuestas y hacerlas escuchar y exigir que se cumplan, ¿no? Porque la ley nos faculta para esto. Y al final de la sesión, ¿no?, el ejercicio final es hacer una revisión crítica de todo lo que vimos y de todo lo que está plasmado en la ley. Pero aquí, ¿no?, lo que les digo es, hay estos espacios de participación. Creo que tendríamos que aprovecharlos conociendo las limitaciones que hay, ¿no?, conociendo lo que ha pasado y el funcionamiento o mal funcionamiento. Pero esto es lo que hay. Y si ni siquiera aprovechamos esto, o más bien dejamos estos espacios para que otras personas, otros grupos los ocupen y los coopten o los secuestren o lo que queramos, incluso estos espacios de participación que están en la ley, no los vamos a aprovechar. Entonces, esto es lo que está contemplado en la ley y esto es lo que podemos y tenemos derecho a utilizar. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos el primer escalón, ¿no?, de esta línea que estamos viendo, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué sigue? Siguen programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. Cada uno de ellos tiene un matiz o un objetivo distinto, ¿no? Pero en esencia son el siguiente escalón, ¿no? Imagínense así los escalones. Hasta arriba tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y abajito tenemos el siguiente escalón de programas más específicos, más desarrollados, más detallados, que son los sectoriales, los institucionales, los regionales y los especiales. Y la idea, ¿no?, lo que dice la ley, es que estos programas deberán tener congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Su vigencia no excederá el periodo constitucional de la gestión gubernamental, justamente por esto que decía Mayli, ¿no?, la diferencia entre el chofer y el coche, ¿no? Entonces, no puede, y la ley dice que no puede tener una proyección más allá del periodo que le toca gobernar, justamente porque ese es para el que está mandatado. Aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor, ¿no? Entonces, justamente el impacto de una reforma como la energética, como la educativa, como la de... ¿qué otra la de salud? El impacto de esa va a ser por varias generaciones. Lo que está contemplado en estos planes es el efecto que tendrá, ¿no?, durante el periodo de 6 años y lo que esa autoridad puede decidir en ese periodo. Y no deja de reconocer que el efecto, bueno o malo, ¿no?, seguramente va a trascender ese periodo temporal. La siguiente, por favor. Ahora aquí vamos a ver las especificidades de cada uno de estos planes.
que son el siguiente escalón. Los sectoriales especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo que se trate. Entonces aquí otra vez no está más o menos relacionado con la estructura de gobierno, y vamos a tener un plan regional y ahorita ya digo un plan sectorial, y ahorita ya los mencionaba, ¿no? Puede ser en función de temáticas distintas, por ejemplo el plan sectorial de medio ambiente. Contendrán estimaciones de recursos. Entonces aquí vemos que sí es un tema central. Instrumentos, es decir, cómo vamos a pasar de lo que dice la letra a hacerlo, y responsables de su ejecución. Y entonces ahí también vean ustedes cómo va el nivel de detalle. En lo que dice la Constitución es muy general, ¿no? Y dice va a ser participativo, va a ser deliberativo y va a haber un sistema nacional de planeación. La ley ya nos dice cómo es el sistema nacional de planeación. Y el programa sectorial ya dice, a ver, el responsable del plan sectorial del medio ambiente va a ser, y le pone nombre. Entonces aquí ya el responsable del cumplimiento o del incumplimiento, el responsable del gasto, del subejercicio, de la deuda, de lo que pase en ese plan sectorial ya tiene rostro y ya tiene nombre. Entonces el nivel de desagregación en el sectorial es mucho más que en el plan nacional y que lo que dice la Constitución y la ley. Que en nuestro caso es la CONAGUA. En el caso para todos nosotros, el nombre y apellido es la CONAGUA, que no vino. Sí, por cierto. El siguiente, por ¿Y favor. no también tendría que ser la Semarnat? La Semarnat, digamos, como el lugar en donde se aloja la CONAGUA, pero la responsable del plan hídrico, ¿cómo se llama? Sí. Programa Nacional Hídrico 2013-2018 es la CONAGUA. De acuerdo. ¿Sí? Y lo que decía es, no necesariamente hay un plan por dependencia o por entidad de gobierno, y aquí es donde empezamos con los temas de colaboración, de responsabilidad o de corresponsabilidad. Pero lo importante, ¿no?, con lo que ustedes se vayan, para que cuando revisen el plan, o cuando revisen el plan nacional, el plan sectorial, el programa, es poner atención a ese nivel de desagregación. O si están buscando algo, sepan en dónde buscarlo. O si es una meta muy amplia, se van al Plan Nacional de Desarrollo. Si es algo muy específico, como este tipo de programas, o quieren ver, por ejemplo, aquí se hacía referencia a una obra. ¿Quién decide que se haga una obra o no? O que se haga en un lugar o en otro. Eso no lo vamos a encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso lo tenemos que encontrar en otros instrumentos que van bajando en el nivel de desagregación. Estos son los institucionales, y a lo que se refiere es a las entidades paraestatales, ¿no? Un ejemplo muy claro puede ser Pemex, ¿no? Puede ser el energético. Entonces, el plan institucional que se desprende del Plan Nacional en materia energética, o en materia de hidrocarburos, o en materia de gas natural, o en alguna materia, el institucional corresponde a las entidades paraestatales. Entonces, si ustedes tienen algún tema que revisar de alguna entidad paraestatal, ya saben que cuando vean el catálogo de programas se tienen que ir a revisar los programas institucionales, no los sectoriales. Siguiente, por favor. Los regionales. Estos se refieren, ¿no?, a las regiones que se consideran prioritarias o estratégicas. Entonces, otro ejemplo. El gobierno en esta administración ha hablado mucho de zonas prioritarias. Y zonas prioritarias pensando sobre todo en el sur, sureste de México. Entonces, un plan que se desprenda del Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en zonas prioritarias va a ser un plan regional.